Masejet Zebahim, Daf Pei Aleph Amud Aleph 81a, 13 líneas de arriba para abajo. En la clase anterior, en la Mishnah, mencionamos un mahloket entre Rabbi Eliezer y Jajamim sobre cómo debemos actuar, qué debemos hacer cuando se mezclan sangres de korbanot que se aplican abajo del Mizbeach, abajo del Jut HaSikra, como por ejemplo Olá, con sangres de korbanot que se aplican arriba del Jut HaSikra, como por ejemplo Hatat. ¿Qué hacemos con esta mezcla? Según Rabbi Eliezer, decimos no pasa nada, agarra esta mezcla, aplica arriba, la parte que es Hatat, fantástico, y la parte que es Olá, vemos esa sangre de Olá que estás aplicando arriba, la vemos como si fuese que es agua, y después aplicas abajo. Así opina Rabbi Eliezer. Sin embargo, Jajamim discuten y dicen no, yo no estoy de acuerdo que podemos ver sangre como si fuese agua. Y por lo tanto, lo que hay que hacer con esta mezcla es colocarla toda en la canaleta del Bet Hamikdash. Así mencionamos en la clase anterior. Bien, la Gemara nos dice al respecto de esta discusión lo siguiente. Amar Abaye lo shanu el atehilat hatat veola. Aval sof hatat veola dibre akol mekom ola mekom shiraim. Amarle Rabbi Yosef Aji amar Rabbi Yehuda shiraim tzrichim itztabah. Expliquemos esta parte. Dice Abaye, todo el mahloket que hay en la Mishnah, todo lo que decimos que Jajamim discuten con Rabbi Eliezer y opinan que esta mezcla de sangres de Hatat, sangres de arriba, con sangres de Olá, sangres de abajo, hay que echarlo donde? En la canaleta, es únicamente, escuchen bien, dice Abaye, cuando se mezcló sangre inicial de Hatat con sangre inicial de Olá. O sea, inicial me refiero que previo a que se hizo una aplicación, no se llegó a hacer ninguna aplicación y ya se había mezclado. O sea, la sangre inicial de Hatat se mezcló con la sangre inicial de Olá. Ahí es que Jajamim dicen, mira, no puedes colocar en la parte de arriba, ¿por qué? Porque hay también de Olá en esa mezcla y no decimos que es como si fuese agua y por lo tanto hay que tirarlo ¿a dónde? A la canaleta. Pero en el caso que ya se llegó, no se había mezclado todavía, se llegó a aplicar la sangre de Hatat en la parte superior, en la parte de arriba. Y después se mezcló no la sangre inicial de Hatat, porque eso ya se aplicó, sino que Sof Hatat, ¿qué es Sof Hatat? Los residuos de la sangre de Hatat con la sangre inicial de Olá. Ahí no hay mahloket, que en esa mezcla también Jamín va a estar de acuerdo que no hace falta echar la canaleta, sino se puede proceder y aplicar en la parte inferior del Mizbeach, ya que lo que es Olá ahí se coloca, y lo que es residuos de Hatat, también donde van en el Yesod, y la pared inferior, si uno aplica ahí, sirve también para el Yesod, porque al fin y al cabo cae en el Yesod. Así dice Abaye, o sea que Abaye opina, ¿sí?, que lo que hay que aplicar en el Yesod, en la base, o sea que es los residuos de Hatat, se puede colocar sin problema en la pared inferior del Mizbeach, ya que al final cae ahí. Por lo tanto, si él opina así, sale que el lugar de Olá, de la aplicación inicial de Olá, es el mismo lugar de los residuos de Hatat. ¿Sí? Y por lo tanto, también Jamín están de acuerdo, esa mezcla de residuos de Hatat con sangre inicial de Olá, no hay ningún problema. ¿Aplica en dónde? En la parte inferior. Así opina Abaye. Sin embargo, Rabbi Yosef discute con Abaye y dice, no señor. Rabbi Yehuda dice que los residuos de Hatat no sirve colocarlos en la parte inferior del Mizbeach, en la pared vertical del Mizbeach, sino tiene que ser colocado en el Yesod, o sea, en el Itzteba, en esa repisa que sale, en esa plataforma que sale horizontal, ahí hay que colocarlo, ¿sí? Entonces, ya que el lugar de los residuos de Hatat es esa parte horizontal, esa repisa que sobresale, y de inicial de Olá es la pared vertical, son dos lugares diferentes, y por lo tanto también Jajamín va a estar de acuerdo que ¿qué? Que hay que seguir tirando esta mezcla, ¿en dónde? En la canaleta. Mahloket entre Abaye y Rabbi Yosef. Y este mahloket está basado en que sí se puede, las sangres, los residuos de Hatat que tienen que ir al Yesod, se puede tirar en la parte vertical o no. Según Abaye sí, según Rabbi Yosef no.
La Gemara dice que este mismo Mahloket Emoraim se repitió entre otros Emoraim. Vejen, Amar Resh Lakish, lo shano el tejilat hatat veola, balsov hatat veola, dibre akol, mekom ola, mekom shinay. Amar Rabbi Yohanan, veitem Rabbi Elazar, adain hi Mahloket. El mismo Mahloket de otras personas. Dice Resh Lakish que todo lo que decimos que Jajamim dicen que hay que tirar en la canaleta es únicamente cuando se mezcló sangre inicial de Hatat con sangre inicial de Olá, pero residuos de Hatat con inicial de Olá, también Jajamim está de acuerdo que se puede aplicar abajo en la parte vertical inferior del Juta Sikra del Mizbeach, porque el mismo lugar de Shiraim es el mismo lugar de la parte vertical, o sea, colocar en la parte vertical sirve también para los Shiraim. Así Resh Lakish, o sea, Resh Lakish opina como Abaye. Sin embargo, Rabbi Yohanan dice no, Rabbi Yohanan y unos que dicen que es Rabbi Eliezer dice no como Resh Lakish, sino también en este caso, Jajamim seguirían opinando que hay que tirar la canaleta. ¿Por qué? Porque según esta opinión, como explicamos antes, el Shiraim del Hatat no sirve de colocarlo en la parte inferior del Juta Sikra, en la parte vertical, en la pared, sino en la Itzdeba, en la parte horizontal que sale, que sobresale, la repisa que sobresale, esa repisita que sobresale del yesod. Ahorita la Gemara a continuación viene y pregunta en contra de la opinión que dice que los residuos de la sangre del hatat se deben tirar únicamente y solamente ¿en dónde? En lo que sobresale del yesod, en la parte horizontal esa que es en la repisa que sale, y no en la pared vertical. O sea que si lo colocas en la pared vertical, a pesar que al final cae ahí, no sales de Jehová, no sirve. ¿Sí? La primera pregunta sobre esta opinión, o sea, sobre la opinión de Rabbi Yosef y Rabbi Yohanan o Rabbi Elazar. Matirar una variedad, Kodesh Hem, Sheim Nitare, Bedam Kodashim Acherim, Ikrebu Mailav, Sof Ola, Ubechor, Ushmamina, Mekom Ola, Mekom Shiraim, Lot Chilat Ola, Ubechor, Umaikam Shmalan, de En Olim, Mebatlim Zedze. Hay, un segundo, sigamos leyendo. Hay mi velakaj, mi dama paro, mi dama sair nafka. Tanaehi. Ika de nafka le meaja, ika de nafka le meaja. Ok, expliquemos esta parte. Viene Rabuná Bar Yudá y pregunta de la siguiente varita. Está escrito respecto a la sangre de Bejor Behema. En Bamidbar 18-17, Kodeshem. ¿Sí? Y esta palabra Kodeshem aprendemos que la sangre o las partes de Bejor, pero enfoquémonos en la sangre, quedan en su santidad de Bejor y nunca perderán su nombre, inclusive que quedan ¿qué? Que se mezclen. Va a tener la Kedushá de Bejor. Y de aquí aprendemos que si se mezcló la sangre de Bejor con sangre de otros Kodashim, se puede proceder a ofrecer esa sangre al Mizbeach. Así dice la Baraita. Ahorita aparentemente, dice la Gemara, el caso de la Baraita es cuando se mezclaron sangres de residuos de Olá, no inicios de Olá, sino residuos, o sea que el inicio de Olá ya se colocó bien, y después se mezcló residuos de Olá con sangre inicial de Bejor, y aún así nos dice la Baraita que no pierde, otra vez, residuos de Olá, que hay que colocarlas en el yesod, con sangres iniciales de Bejor, y nos dice la Baraita, según esa explicación, ¿sí? según este entendimiento, nos dice que esa mezcla no se anula, se mantiene en la santidad de Bejor, o sea, que se procede a ofrecer, o sea, se procede a acercar al Mizbeach. ¿Cómo puedes acercar al Mizbeach si el inicio de Bejor hay que colocarlo en dónde? En la pared inferior. Y los residuos de Olá hay que colocarlo en dónde? En el yesod. ¿Cómo procedes? Vemos que efectivamente el mismo lugar de residuos de Olá sirve también, o mejor dicho, la parte vertical del Mizbeach sirve para los dos, para residuos de Olá, porque al final cae al yesod, y también para inicios de Bejor. Entonces vemos de que Mekom Olá es Mekom Shiraim. Pregunta en contra de la opinión que dice que no, que nada más sobre la parte horizontal del yesod. Dice la Gemara no. En verdad que el caso de la Baraita no es residuos de Olá con inicios de Bejor, sino inicios de Olá con inicios de Bejor. Que ahí seguro, ¿dónde van los dos? En la parte vertical. Inicio con inicio, lo ideal es en la parte vertical. Pero ¿cuál es el hidush? Seguro que en ese caso puedes proceder a ofrecerlos, acercarlos, a salpicar en la parte vertical inferior del Mizbeach. ¿Cuál es el hidush? El hidush es que sangres de korbanot que suben al Mizbeach, sangres de korbanot que los korbanot suben al Mizbeach, no pueden anular una a la otra a través de
mayoría. O sea, sin este pasuk, uno hubiese pensado, mira, aquí se mezcló sangre de Bejor con sangre de Olá, pues verifiquemos cuál es más y que anula el otro. ¿Sí? Nos dice la baraita, no. También si la Bejor es sangres que suben de corona que suben al Mizbeach, no se anulan, y también si Bejor es minoría, no nos anula, y se puede proceder de esta mezcla a echar en la parte vertical inferior. ¿Cuál es el hitush en la parte vertical inferior? Obvio que se va a poder, no, uno hubiese pensado que se anula esa sangre. Entonces nos dice la verdad, no se anula esa minoría de Bejor y se mantiene su santidad, y al aplicar, cuando es de Olá con Bejor, sirve para los dos, pero todo en la parte vertical y solo para la parte inicial. Sí, para la parte final puede ser que se requiera que se coloque el yesod sobre la itzaba. Dice un segundo, esta alajá de que sangres, korbanot, no pueden anular a otros, o sea que korbanot que suben al Mizbeach, unos no pueden anular a otros, o la sangre de ellos no pueden anular a otros, lo aprendemos no de este pasuco de Shem, pregunta la llamada, sino lo aprendemos de otro pasuk, un pasuk en Vaikra 15, 16, 18, que dice, Velakach midam apar umidam aseir. Explico brevemente, este pasuk que está hablando sobre los hataot primiot de Yom Kippurim, que se colocan, se aplican sus sangres en el Kodesh Kodashim y en el Ejal. Después de que se aplicó la sangre, se salpicó la sangre del par, son dos, par, que es el toro, y el seir, el macho cabrío, ¿sí? ¿Qué sangre es más? ¿Quién tiene más sangre, el toro o el macho cabrío? Toro, ¿sí? Después de que se aplicó las sangres del par y del seir en el Kodesh HaKodashim y enfrente al parojet, el Kohen Gadol mezclaba lo que quedaba de las dos sangres para aplicar de las dos juntas sobre las esquinas del Mizbeach de oro, sobre el Mizbeach interno. Pero un segundo, al mezclar las dos juntas, no hay duda que hay más de sangre de par y menos de seir. Y aún así el pasuk le dice dama par y dama sair, lo llama dama sair. Vemos que no mitbatel, sangres no mitbatel, entonces ya lo aprendemos de este pasuk. Dice la Gemara, efectivamente, hay mahloket. ¿De dónde aprendemos esta halajá? Que sangres, que cosas que suben al Mizbeach, uno no puede anular a otro. ¿De dónde lo aprendemos? Según el Taná anterior, ¿sí? Lo aprendemos de Kodeshem de Bejor, y según el último Taná, o según otro Taná, lo aprendemos del pasuk de Yom Kippurim, Dam Apar y Dam Hasair. La Gemara sigue preguntando. Matibrava, ¿sí? Veikribu bene Aharon et Adam. Vezareku et Adam. Mata el mundo mar Dam Dam. Sheyachol en liela elu. Sheaf mehaim. Tikrab. Minay le rabot toda ushlamim. Merabeani toda ushlamim. Shebaim beneder undava kemota. Minay le rabot et Asham. Merabeani o marbeani et Asham. Shetaun matan arba kemoto. Bejor umaser minayin. Talmud omar dam dam. Mailav. Sof ola ubejor. Ushma minam makom ola mekom shiraim. Lo tejilat ola. ובחור ומאי כמשמנן, דאין עולים מבטלים זה את זה. ולקח מדם הפר ומדם השעיר נפקה. מי ולקח מדם הפר ומדם השעיר נפקה? תנאי, איכא דנפקא למאחה ואיכא דנפקא למאחה. La Gemara ahorita hace otra pregunta sobre la opinión que dice que los shiraim, los residuos de sangre, no se pueden echar sobre la parte vertical inferior del Mizbeach, sino tiene que ser únicamente sobre la itzteba. Y esta pregunta la cerraba de otra baraita. Hay una baraita que dice lo siguiente. Está escrito en la Torah respecto al Korban Olá en Vaikra 1.5. Veikribu bene Aarón a Kohanim et Adam vezareku et Adam. ¿Escucharon cuántas veces dice el Dam en este pasuk? Traerán los hijos de Aarón, los Kohanim, la sangre y tirarán la sangre. Ahorita las dos veces está extra. Porque ¿qué es lo que traen al Mizbeach y tiran? La sangre. Entonces el pasuk pudiese haber dicho... ¿sí? Veikribu bene Aarón vezareku la Mizbeach. Yo veo que se refería a ¿qué? A sangre. Entonces tenemos dos palabras dam que están ¿qué? Que están extras. ¿Sí? ¿Qué hacemos con estas dos palabras? ¿Para qué se necesitan estas dos palabras dam? Listo, te voy a explicar, dice la varita. Te voy a explicar. Uno hubiese pensado, ¿sí? Que esto aplica únicamente si se mezcló únicamente si se mezcló. Un segundito, Mejaila. Sí, entonces una de ellas nos viene a enseñar, la primera digamos, que si se mezcló sangre de Olá con sangre de otra Olá, o sangre de Olá con sangre de su sustituto, o sangre de Olá con sangre de Julín, que se procede a tirar al Mizbeach, ¿sí? Pero uno hubiese pensado que esto es únicamente en este caso, porque al fin y al cabo
también si se hubiesen mezclado los animales en vida, se hubiese procedido a hacer como olá los animales. Olá con olá, ambos son olá. Olá con temurá, olá. Sus sustitutos también. Olá con julín, ¿qué se hace olá con julín? El julín se le vende a alguien que tiene que traer una olá y los dos están como olá. Se puede decir que en ese caso efectivamente se procede. Pero ¿cómo sabemos que también cuando se mezcló olá con todai shelamim, ¿sí? También proceden a salpicarlo? ¿Sí? No, eso decimos que ya que es como olá, no pasa nada, porque todai shelamim, del primer mismo dam se puede ya incluir, porque todai shelamim vienen como ¿qué? Como neder o nedaba, al igual que olá. Por eso lo metemos en el paquete de esta alajá, de que se puede proceder a tirar. También se mezcló, se puede proceder a tirar. Bueno, ¿y cómo sabemos que Hasham, sí? Que si Hasham se mezcló con Dam, con Olá. Sí, no, Hasham también, porque tiene algo de similitud con Olá. Que ambos requieren, ¿qué? 4 aplicaciones. Todo esto se aprende de ¿qué? La primera parábola Dam, ¿sí? Porque incluimos los casos de Olá con Olá, o cualquier cosa que se puede hacer Olá, o cualquier cosa que es similar a Olá, que es Todai Shelamim, que viene como donación, o Hasham, que tiene 4 aplicaciones como Olá. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer con Bejor, Maaser, Behemá y Pesaj? Que no se traen como Neder en Edabá y no aplica 4 aplicaciones. Entonces no es igual a la Olá. ¿De dónde aprendemos que si se mezclaron sus sangres o sea, si se mezcló la sangre de Bejor, o Maaser, Behemá o Pesaj, o Corban Pesaj con Olá, que se puede proceder a salpicar? Dice, para eso necesitamos el segundo Dan. Para decirte que también en este caso, si se mezclaron, se puede proceder a salpicar, a pesar que no tiene ninguna similitud entre los korbanot. No son iguales ni en el tipo de korbán que se puede traer en el Adabá, ni que requieren 4 aplicaciones. Queda incluido. Ahorita dice la verdad un segundo. Enfoquémonos en este caso, cuando se mezclaron las sangres. ¿Sí? En el último caso, que está incluido en el segundo dam, que decimos cuando se mezcló Olá con Bejor. ¿Cuál es el caso de Olá con Bejor, o Olá con Maaser Behemá, Olá con Pesaj? Pero agarremos el caso de Olá con Bejor. ¿Sí? ¿Qué parte de sangre de Olá se mezcló con Bejor? Dice la Gemara, aparentemente se mezcló los residuos de Olá, que van ¿en dónde? En el Yesod, con la sangre de Bejor. Entonces, si es así, y nos dice aquí que procedemos a ¿qué? A salpicar. ¿Pero por qué? Si unos residuos en el Yesod y la sangre inicial de Bejor, si los residuos de Olá van en el Yesod y la inicial de Bejor va ¿en dónde? En la pared. Vemos entonces que Makom Olá es Mekom Shiraim, que uno puede colocar que los residuos no solamente en el Yesod, sino también en la pared, por Shiraim, porque al final va a caer a Shiraim. Entonces cuando tú vienes y aplicas en la pared, te sirve para Bejor y te sirve también para los residuos de Olá, porque al final cae a el Yesod. Entonces vemos que la parte vertical también sirve para Shiraim. Se pregunta en contra de la opinión que dice que nada más en la parte horizontal, nada más en la parte que sobresale del Yesod. Dice la Gemara, no. Aquí el caso que se mezcló Olá con Bejor, no es que se mezcló residuos de Olá con Bejor, sino se mezcló inicios de sangres iniciales de Olá con sangres iniciales de Bejor, que ambos, ¿dónde se colocan? En la parte vertical. ¿Sí? Pero ¿cuál es el hidush entonces? Que se puede proceder a hacer. El hidush es que las korbanot que suben al Mizbeach, sus sangres no anulan una a la otra con la mayoría. Ese es el hidush que aprendemos de la palabra dam. Dice el segundo, pero eso ya lo aprendemos de Belakach midam aparo midam asair, como dijimos antes. Dice hermana, efectivamente, Mahloket. Hay unos que dicen que se aprende de la palabra dam, de aquí, de este paso que mencionamos antes, ¿sí? Dam, respecto a Olá. Y hay otro que lo aprende de Belakach midam aparo midam asair. O sea, Rabotay, que tenemos 3 tanaim al respecto. ¿De dónde aprendemos que Olim, que en Olim mematlim zedze? Un Taná dice que lo aprendemos ¿de dónde? Lo aprendemos del pasuk primero que trajimos, Kodeshem respecto a Bejor. Otro Taná dice que lo aprendemos de Yom Kippurim, que dice Belakach midam aparo midam asair. Y otro Taná, que es el último, lo aprendemos de la palabra Dam respecto a Korban Olá. Dice la Gemara, Vehani Tanae, Belakach midam aparo midam asair, Vehani Tanae, mi Belakach midam aparo midam asair, lo yalfi, Kasabre en me'arbim la kranot. Midam vedam lo yalef. Dam lo mashmaleu. Ela mi kodeshem aitam lo yalfi. Kasabri kodeshem hem kerevim vente muratam kereva. Veidach. Nafka mi imshor imsel Hashem hu karev veente murato kereva. Ahorita la Gemara nos explica por qué cada Taná dijo lo que dijo y no está de acuerdo con los otros dos. Entonces tenemos otra vez 3 opiniones, ¿sí? 3 Tanaim, digamos en este orden. El primer Taná, aprendemos esta halajá que en Olim, Mebatlim Zedze, ¿dónde lo aprendemos? De la palabra Kodesh Hem, respecto a Bejor. Segundo Taná, de Yom Kippur, Belakach midam aparo midam asair. Tercer Taná,
estoy repitiéndolo para que tengamos claridad, lo aprendemos de la palabra dam sobre Korban Ola. Dice la Gemara, bueno, entendamos un poquito. Yo puedo entender, dice la Gemara, por qué la primera y tercera opinión no aprenden esta halajá que no lim, mevatrim de el pasuk de Yom Kippurim, de la kaj midama paro midama seir. ¿Por qué? Porque ellos probablemente, la primera y tercera opinión, la razón que no dicen este pasuk es porque ellos probablemente opinan que la sangre del par y la sangre del seir, hasta ahorita nosotros entendimos que se aplicaba en el Kodesh Kodashim y en el Ejal, y después se mezclaban y ahí se aplicaban en las esquinas de Mizbeach. Y aún así le llama seir, vemos que no es matlim, vemos que no se anula. Dice, no, ellos puede ser que opinan como lo opinan en Mahloket. Si no vamos a entrar ahorita en Masejet Yomá, si se mezclaba o no se mezclaba también para los Keranot. Ellos opinan como la opinión que no se mezclaba para los Keranot. Dice, ¿por qué el pasuk le llama Dam Par y Dam Seir? Porque no se mezclaron. Pero si se hubiese mezclado, puede ser que si se hubiesen anulado. Por eso ese pasuk no me sirve como fuente. Por eso la primera y tercera opinión dicen otras fuentes. Igualmente, puedo entender, dice la Gemara, por qué la primera y segunda opinión no dicen como la tercera, que lo aprendemos de Dam, de la palabra dam que está en Olá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dice, mira, eso no recibí exponerlas e interpretarlas, esas palabras. Entonces no tengo ninguna de las aquí. Tú preguntaste que esas palabras están extras y por eso llegaste a una conclusión que no limatrim zeh. Yo opino que no hay que exponerlas, no hay que interpretarlas, no recibí que hay que hacerlo. Entonces por eso la primera y segunda opinión no dicen como la tercera. Pero, pregunta la Gemara, ¿por qué la segunda y tercera, la segunda que dice que es Dama Seir Dama Par de Yom Kippurim, y la tercera que dice de Dam de Olá, ¿por qué no dicen como la primera? Kodeshem de Bejor, es una buena fuente. ¿Por qué no? Dice la Gemara, no, porque cuando dice Kodeshem, ellos opinan, la segunda y tercera opinión, opinan, a diferencia de la primera, opinan que Kodeshem nos viene a enseñar otra cosa. ¿Qué nos viene a enseñar? Que Kodeshem, solo Hem, ahí están sobre Bejor, solo ellos se procede a ofrendar, ¿sí? Y sus sustitutos del Bejor, no. O sea, que Temurá del Bejor no. ¿De dónde lo aprendemos? De aquí, Kodeshem. Bueno, y el que usa Kodeshem, la primera opinión que usa Kodeshem para aprender que no limi matrim zeh, ¿dónde aprendería que el sustituto de Bejor no Karem? Dice, no, lo aprende de otro lugar, porque respecto a Bejor en otro lugar, en Vaikra 27-26, está escrito Bejor, Bejor, está hablando de Bejor, Imshor Imsel Hashem Hu. De la palabra Hu decimos Hu, únicamente el original y no su sustituto. Ok, seguimos. Tashema. Natan lemala velon imlach, elu vaelu modim sheachzor veitel lemata, elu vaelu olim lo, mailav, diaruv hatat veola, vekevan de yaible lemala, habulu shiraim, vekatani, elu vaelu modim sheachzor veitel lemata, ushmamina makom ola, makom shiraim. Kiata Rabitzhak bar Yosef amar, hambre maraba aja de mayaskinan, kegon de yarem hatat achitzona beshiraim. Amar le Abaye, veneim amar, kegon de yarev beshiraim. Dilma hakamashmaran afiru le mande amar shiraim meakvim, hasru en meakvim. Amale rabatos faale rabina, ukina ahí, de ruba elionim, vekayay le mala que shiur tachtoni veot, amale anemiri le mande amru meikara, en vila, maskana bekosot pelige. Ok, ahorita la Gemara trae otra pregunta, otra baraita, mejor dicho, que ahí aparentemente es una prueba, que se puede los residuos de sangre colocar no solamente en el yesod, en la itzteba, volvemos al tema anterior, sino también en la pared vertical. Y la prueba que se trae es de una baraita que ya mencionamos en la clase anterior, en Daf Pei Amud Bet, 80b. Ahí la baraita dice lo siguiente, respecto a mezclas de sangre, las que se colocan arriba con las que se colocan abajo, o sea, hatat arriba se mezclaron con sangres de olá abajo. Tenemos una mezcla ahorita. Y el Cohen no preguntó cómo actuar, qué hacer, sino procedió. ¿Y qué hizo? Procedió y aplicó ¿dónde? Arriba. Sin preguntar. ¿Qué hacemos en este caso? Dice la baraita en este caso, no solamente Rabbi Eliezer, sino también Jajamim van a estar de acuerdo, que puede proceder y colocar de esta mezcla ¿en dónde? Abajo. ¿Sí? Y de esa forma le sirve esa aplicación para todo. Para residuos o sea, para el hatat y para Olá. Hatat hizo al principio arriba equivocamente, pero ya lo hizo. Ahorita procede a colocar abajo y sale de Jobá con todo el hatat inicial y final y con todo Olá. Ahorita, aparentemente, ¿cuál es el caso de la baraita? Que se mezcló, ¿qué dijimos? Sangres de abajo, o sea, Olá, con sangres de hatat de arriba. O sea, que se mezcló literal la sangre en un mismo recipiente, no en vasos. No que se mezclaron vasos, como dijimos, sino sangres literal se mezclaron en un mismo recipiente. Pero un segundo.
Cuando tú colocas la primera parte que colocó el Cohen sin preguntar arriba, la parte de sangre de Hatat que hay en esa mezcla, ¿qué se convirtió ahorita? Shiraim, residuos. ¿Sí? Y aún así nos dice la baraita. Entonces, ¿qué tenemos en esta mezcla? Residuos de Hatat con sangre inicial de Ola. Y nos dice la baraita que en este caso ambos están de acuerdo, Rabbi Eliezer y Jajamim, que proceda a echar en donde abajo. Pero un segundo, ¿dónde abajo? Si el Shiraim de Hatat hay que echarlo en el Yesod, hay que echarlo en el Yesod. Y el inicial de Ola hay que echarlo en donde? En la pared. Vemos entonces que Mekom Ola es Mekom Shiraim, que el lugar de la Ola, o sea, la pared vertical, también sirve para Shiraim, o sea que no es para los Shiraim, para los residuos, no nada más se requiere en el Yesod, sino también la pared vertical. Pregunta en contra de la opinión que dice que no, que nada más en la parte horizontal, nada más en el Yesod. Así pregunta la Gemara de esta baraita. Responde, dice la Gemara que cuando vino Rabbi Yitzhak Bar Yosef a Babel, dijo que en Eretz Israel decían que aquí esta baraita está hablando en un caso, escuchen bien, no como dijimos hasta ahorita que se mezcló sangre de Olá con sangre de Hatat, sino, escuchen bien, se mezcló sangre de Hatat Hitzonit, sangre de Hatat Hitzonit, de una Hatat externa, con residuos de un Hatat Penimit. ¿Sí? Otra vez, sangre de Hatat Hitzonit con residuos de ¿qué? De Hatat Penimit. Con residuos de Hatat Penimit. Shiraim es residuos. ¿Sí? Explico. Aplicaciones de sangre de Hatat Penimit, ¿dónde se hacen? Las iniciales, no en el Mizbeach. ¿En dónde? En el Ejal. Los residuos se colocan ¿en dónde? En el Yesod del Mizbeach Hitzon. ¿Sí? Los residuos iban en el Yesod del Mizbeach Hitzon. Esta baraita nos está hablando en un caso que después de que ya hiciste las iniciales de Hatat Penimit, ahí no estaba mezclado todavía, después de hacer esa inicial con Hatat Penimit, ahí fue que se mezcló los residuos, después de hacer la inicial, los residuos de Hatat Penimit con Hatat Hitzonit, que todavía no se ha tirado. Y la Taná de la baraita nos dice, como la opinión, que los residuos de dos korbanot que se colocan sobre, que opina como el Taná, que los residuos de ambos korbanot se colocan ¿en dónde? En el Yesod. Entonces, efectivamente, como ambos son en el Yesod, por eso nos dice que agarre de la mezcla esta y la coloque abajo. ¿Dónde abajo? No en la pared, en el Yesod. O sea, nada más que habías preguntado no en la pared y vemos que la pared sirve para el Yesod también. Dice, no, aquí está hablando cuando es residuos de Hatat Penimit con Hatat Hitzonit y ya colocó arriba, se equivocó el Cohen, ya colocó arriba, entonces que dice los residuos de ambos, ¿qué de ambos? De Hatat Hitzonit ahorita. O sea, él había colocado adentro en el Ejal antes de que se mezcló. Después se mezcló y el Cohen se equivocó, no preguntó, y de esta mezcla de ¿qué? De inicial de Hatat Hitzonit con residuos de Penimit ya colocó arriba. Entonces, ya sirvió, eso ya sirvió. Sí. Ahorita, con lo que queda de la mezcla, que es que residuos de Penimit con residuos de Hitzonit, colócalo abajo. ¿Dónde abajo? No en la pared vertical, en el Yesod. Porque este Tanaba como la opinión que dice que se usa el mismo Yesod, la misma parte del Yesod para los dos. Entonces, efectivamente, cuando dice abajo no es pared vertical, sino es Yesod mamash. Entonces me pregunta. Así responde Rabbi Yitzhak Yosef. Vino a Valle y le preguntó a Rabbi Yitzhak Yosef, ¿pero por qué dices este caso? ¿Por qué no dices un caso más sencillo? Listo, con este caso me respondes que no hay pregunta, pero ¿por qué no me dices un caso más sencillo? Que el caso aquí es, literal, cuando se mezclaron residuos de Hatat Hitzonit con residuos de otro Hatat Hitzonit, que ambos se colocan ¿en dónde? En el Yesod. Dice, no. La razón que dije justo residuos de Hatat Penimit es para enseñarnos que también según la opinión que Shirai Meakvi Metakapará, también según la opinión, nos viene a enseñar de paso, que también según la opinión que los residuos de Hatat Penimit son indispensables y son necesarios para la expiación de Hatat Penimit, es únicamente cuando no se tiró en absoluto. Pero si se tiró, solo que se disminuyó la cantidad, como el caso nuestro, que había mezcla de Hatat Penimit, de residuos de Hatat Penimit con Hatat Hitzonit, y se disminuyó, porque al principio tiraste ¿en dónde? Arriba. No hubiese pensado que ahí también está que, según esta opinión, Meakev. No es Meakev, porque por lo menos, no obstante, se disminuyó, pero sí hiciste la mitzvah de tirar. Todo lo que es Meakev es cuando no tiraste en absoluto. Es el Hitush. La Gemara sigue preguntando en contra de la respuesta de Rabbi Yitzhak Yosef, que dijo que está hablando con Hatat Hitzonit, con residuos de Hatat Penimit. Le pregunta a Rabba Tosfá Rabina, un segundo, no entiendo. Ya dijimos nosotros anteriormente que esta baraita, que de ahí trajimos prueba, está hablando, ¿en qué caso? Cuando que echó arriba, ¿se recuerdan que en la clase anterior dijimos? Cuando era Hatat, según lo que piensan, Hatat y Olá, ¿sí? ¿Cuánto era el porcentaje? En el ejemplo que vimos en la clase anterior, 70 de Hatat, 30 de Olá, y echó arriba, no un poquito,
¿Cuánto echó arriba para asegurar? Porque puede ser que en Bilá, puede ser que no hay una mezcla homogénea, no hay una mezcla pareja, pues 31. Entonces seguro echó un poco de hatat, ¿sí? Entonces es así, también se está hablando en mezclas de hatat y olá, lo que coloca después abajo, ¿sí? Si arriba colocó 31% en este ejemplo que dimos, entonces después lo que coloca donde abajo, ¿sí? ¿Es para qué? Para cumplir nada más con los residuos de hatat. No para, porque olá puede ser que no, porque en bilá. Entonces, si es nada más para cumplir con los residuos de hatat, ¿sí? Entonces, ¿dónde colocas eso? En el yesod mamash. Entonces, esa es la respuesta. Entonces, no hay pregunta de ahí. Lo colocan en el yesod mamash. ¿Sí? Entonces, ¿por qué necesitamos explicar que la baraita está hablando en un caso que se mezcló hatat hitzonit con residuos de hatat penimit? Podemos mantener que se está hablando en un caso de hatat y olá, ¿sí? Y aún así no hay prueba. ¿Por qué? Porque el caso es que tiró 31 arriba y 70 abajo, y cuando dice que sirve para abajo, que las de abajo sirven, no sirven para qué, para olá, como según la explicación que vimos, sino sirve para hatat. Lo que se coloca abajo es para salir de Jobá con el hatat. Entonces, si es para salir de Jobá del hatat, porque 31 se echó arriba, ¿sí? Entonces ya olá se acabó. Entonces para cumplir con el hatat, y si es para cumplir con el hatat, ¿dónde se coloca? En el isod mamash. Entonces no hay prueba de que, que se puede colocar también la parte vertical. Dice la Gemara, no. Toda esta explicación que dijimos en la clase anterior es nada más, según la opinión que decimos, Rabashé, si recuerdan en la clase anterior, que dice en Bilá, que no hay una mezcla homogénea. Pero según la Mascaná, ya nos retractamos y dijimos que no está hablando Bijlal en mezclas de sangre en un recipiente, sino estamos hablando que en esta baraita, ¿en qué? En vasos diferentes. Según esta explicación, ¿sí? Tenemos que decir que la baraita está hablando en un caso que son dos vasos que se mezclaron, una de una sangre, otra de otra sangre, y el Cohen procedió a salpicar de las dos arriba. Este es el caso, ¿sí? Entonces, si es así, tenemos que decir también que después, abajo que está colocando, de los dos vasos también. Y si decimos que la baraita está hablando en hatat y olá, va a haber pregunta, entonces, ¿cómo vas a poder colocar de los dos vasos abajo? Si los colocas de los dos vasos abajo, ¿dónde lo colocas? En la pared. Y si en la pared vemos que, y no hace falta yesod, entonces, vemos que la pared sirve para la parte vertical de olá y también para la aplicación de olá y también para los residuos. Por eso tenemos que decir, por eso Rabbi Ishaq Berezer tuvo que responder, no, que aquí estamos hablando en un caso de hatat y hitzoná con residuos de hatat penimit, y ya con esto no hay prueba, no hay pregunta en contra de la opinión que dice que únicamente se puede echar en el yesod, porque efectivamente está hablando que ambos se coloca únicamente en el yesod, porque ambos requieren únicamente en el yesod. Hatat hitzonit con residuos de penimit. Residuos de penimit, vamos con la opinión que se requiere el yesod. Y hatat hitzonit se requiere arriba y abajo, pero el Cohen aquí ya procedió sin preguntar arriba. Entonces lo que quedó fue residuos de hatat hitzonit con residuos de hatat penimit. Y opina el Taná de la Baraita que el yesod de ambos es el mismo yesod, el mismo ambiente, la misma dirección, el mismo lugar. Entonces no dice, se procede a colocarlo allá abajo y cumples con los dos don de abajo en el yesod. Pero puede ser que si lo colocas en la parte vertical no sales de Jobá. Entonces no hay prueba en contra esta opinión. Vamos a acabar aquí, Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.